Bueno, hola a todas y a todos. La idea es poder hacer una breve caracterización del texto de Langdon Winner, que digamos, nos sigue aportando elementos para pensar en la dimensión política de la tecnología. Es un texto muy sencillo, digamos, o sea, está escrito de una forma bastante, digamos, lograda, entonces vamos a marcar algunas cosas que nos interesa puntualizar en particular. La primera, bueno, justamente que lo que propone Winner es hacer una lectura política de las tecnologías. Y cuando él está hablando de política, vamos a repetirlo, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos, no está hablando de política en términos partidarios, sino, digamos, política en términos de los sistemas de toma de decisiones, los sistemas de poder, cómo se construyen sistemas de poder y autoridad en torno al uso o al desarrollo de las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de procesos de toma de decisiones, de sistemas, digamos, de poder y autoridad que se configuran en el diseño o en la implementación de tecnologías. Eso es lo que quiere trabajar Langdon Winner. Y la propuesta de Landon Winner va a ser, digamos, o sea, trabajar esta idea en dos sentidos paralelos. Primero, digamos, o sea, en aquellas tecnologías donde hay una clara intencionalidad por parte de por lo menos aquellos que la desarrollaron de tener un efecto político. ¿Mm? Esto, digamos, o sea, es claro. Ese es el primer, digamos, o sea, tipo de tecnología que va a tratar. Y el segundo es aquel, digamos, o sea, aquellos casos en los cuales la propia, digamos, o sea, forma, función, diseño de las tecnologías supone o se correlaciona con una determinada forma política, en este sentido, una determinada forma de construcción de sistemas de poder y autoridad. Entonces, en un caso, digamos, o sea, lo que diferencia es en el primer caso hay una intencionalidad clara, y en el otro, digamos, o sea, es un efecto, digamos, que si bien puede haber sido no pensado con esos fines, lo que trabaja Winner es en qué sentido la agencia de la tecnología puede ser leída en términos políticos, puede ser leída o puede ser abordada desde una lectura política. Eh, la primera, digamos, o sea, cuestión a señalar es una categoría que usa Winner, que ustedes van a ver, que se llama el plan técnico. Y esto, digamos, o sea, eh, a ver, digamos, el plan técnico de una determinada tecnología tiene que ver con justamente cómo es su materialidad, cómo es su infraestructura, cómo esa materialidad se correlaciona con estos sistemas de decisión de poder y autoridad. Para eso, digamos, o sea, va a trabajar dos casos, va a presentar dos ejemplos, que son dos ejemplos muy claros. El primero tiene que ver con el trabajo de un urbanista norteamericano de apellido Moses, que fue el que, digamos, rediseñó toda la ciudad de Nueva York, eh, allá por los 60, y que, digamos, o sea, hizo de la planificación urbana, o sea, del diseño de la ciudad, una herramienta que, digamos, o sea, tecnológica, y una herramienta tecnológica de la cual Winner desarrolla una lectura política. Él dice, bueno, Moses, digamos, o sea, era un arquitecto blanco que diseñó una ciudad para blancos. Y en este sentido, el sesgo, digamos, o sea, que tenía era que o sea, utilizó la tecnología con fines de generar segregación de poblaciones. ¿Y cómo hizo esto? Básicamente, al diseñar todo un sistema de puentes, los puentes, digamos, o sea, conectaban, por eso siempre decimos esta doble dimensión de la tecnología, los puentes lograban conectar partes de la ciudad, pero al mismo tiempo tenían un segundo efecto, que era el de justamente generar barreras y por lo tanto generar exclusión al acceso de las poblaciones negras a los sectores de la playa, a los sectores recreativos que tiene la ciudad de Nueva York emplazados en ese lugar. ¿Y cómo lo hizo? Básicamente porque la altura de los puentes era una altura que no permitía el paso con autobuses. Entonces sí podían pasar quienes tuvieran auto o que lo hicieran caminando. Caminando, debemos era una distancia demasiado larga, autos no tenían, por lo tanto la única forma de la mayor parte de la población afroamericana de llegar a esas zonas era a través del autobús. Sin embargo, el autobús no podía pasar por justamente los arcos de los puentes que se habían diseñado en áreas estratégicas. Entonces, el acceso, digamos, estaba restringido, el acceso estaba vedado. Por lo tanto, digamos, o sea, justamente lo que vemos acá es cómo esa tecnología en realidad es una tecnología que está pensada, digamos, o sea, eh, en forma, digamos, o sea, específica para justamente construir una barrera. Es del primer, digamos, grupo de tecnologías que nos está, digamos, hablando Winner. La segunda es un ejemplo, digamos, diferente que tiene que ver con una industria, digamos, o sea, que se dedicaba a fabricar herramientas de corte y en el cual hay todo un desarrollo de un nuevo modelo, de un nuevo prototipo de máquinas para la producción de estas herramientas que, digamos, o sea, estaba, por lo menos, digamos, en términos retóricos, pensado en términos de ser más eficiente y ser más barato. Ahora,
la prueba, digamos, o sea, de la investigación que desarrollan, digamos, o sea, distintos autores y que retoma eh, Wiener, es que en efecto, digamos, o sea, la tecnología no fue más barata. O sea, el desarrollo de la nueva tecnología fue, hizo que el proceso fuera un proceso más caro. Ahora, ¿cuál era el sentido de desarrollar este cambio tecnológico? Era hacer más eficiente el proceso, era incrementar, digamos, la eficiencia del proceso de fabricación de las herramientas de corte de la fábrica de Cyrus McCormick, que era el dueño de la fábrica. Bueno, no. La cuestión era que a través de esta nueva, digamos, o sea, de este nuevo diseño tecnológico se podía, digamos, contratar personal no calificado. Y por lo tanto lo que significó, digamos, o sea, en realidad esta transformación tecnológica es que gracias a estas nuevas máquinas, la empresa de Cyrus McCormick se deshizo de los sindicatos de obreros especializados que, digamos, tenían una fuerte capacidad de incidencia en la negociación salarial. Entonces, el uso de máquinas nuevas que podían ser utilizadas por personas menos calificadas le permitió renovar a quienes era el plantel de obreros que trabajaban en su industria, por lo tanto obreros menos calificados, por lo tanto obreros menos amparados por los sindicatos que elaboraban, y por lo tanto el costo, digamos, fue un costo mayor, pero un costo, digamos, o sea, que a largo plazo le permitió tener una mano de obra dócil y una mano de obra que, digamos, o sea, soportó la pérdida de su capacidad salarial y, digamos, o sea, dócil en el sentido de una mano de obra que no le generaba problemas en términos del proceso de acumulación capital. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, o sea, nos están aportando estos casos que trabaja Wiener? Bueno, primero, digamos, que podemos hacer una distinción entre el uso inmediato, entre el fin para el cual fueron diseñadas las tecnologías, digamos, en un caso, digamos, o sea, los puentes era para, bueno, mejorar el sistema vial, para transformar la urbanización de la ciudad, pero tiene un segundo efecto. En este caso lo mismo, en un sentido era volver más eficiente el proceso de producción de las herramientas, pero también tiene un segundo efecto. Entonces se puede separar, digamos, el uso, digamos, más inmediato o el uso o el diseño predefinido de las tecnologías por, digamos, o sea, un conjunto de objetivos, digamos, explícitos y no explícitos que nos permite justamente, digamos, derivar este sentido político. A esto, digamos, es a lo que va a llamar Wiener el plan técnico de las tecnologías. O sea, no solamente están vinculadas a su uso directo, a su uso, digamos, para un fin determinado, sino que además, en función de su plan técnico, están insertas para poder transformar estos sistemas de poder y autoridad. Y por eso, digamos, o sea, estamos pensando las tecnologías en sentido, eh, digamos, o sea, en sentido en el que da Wiener. Ahora bien, la cuestión, digamos, o sea, muy importante es pensar que a veces este plan técnico nos lleva a pensar en lo que estábamos diciendo recién, que no son, digamos, o sea, los usos, o por lo menos, o el proyecto teleológico de para qué sirve la tecnología, sino justamente cuáles son las otras formas, digamos, de las cuales la tecnología encuentra utilidad y que no son las que son explicitadas a veces en primera mano o las que son explicitadas, digamos, en forma directa, sino que justamente tienen que ver con cómo estas otras tecnologías pueden ser, digamos, pueden servir a distintos usos al mismo tiempo. Digamos, un uso directo, un uso, digamos, o sea, práctico, pragmático, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, tener un uso político que, digamos, permite complejizar el análisis. Entonces, esto, digamos, o sea, para ver que las intenciones de las personas que desarrollan la tecnología, las intenciones de los grupos sociales que desarrollan las tecnologías, a veces están, digamos, explícitamente orientadas a un fin, pero después implícitamente pueden incorporar otro tipo de fines en el desarrollo. Entonces, en este sentido es que nosotros vamos a decir que las tecnologías pueden ser, digamos, pensadas como formas de justamente dar sentido y ordenar el mundo. Dar sentido quiere decir, quiero, digamos, o sea, espacios urbanos que no estén infestados de afrodescendientes, porque no los quiero ver, ¿no? Entonces estoy construyendo un sentido racista, pero un sentido, digamos, o sea, del mundo. O al contrario, puedo pensar que justamente lo que voy a diseñar es la ciudad para que entonces haya facilidad de acceso a los bienes y servicios por parte de todas las poblaciones. Piensen una cosa, cuando se hizo la extensión de la red de subterráneos de la línea H, que unía, digamos, o sea, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona donde hay más concentración de pobreza, donde hay mayor población migrante, digamos, etcétera, con justamente la parte más centro, con el corazón de Barrio Norte y Recoleta, que está, digamos, o sea, donde está la Plaza Francia y donde está la Facultad de Derecho,
digamos, hubo toda una manifestación de los habitantes de esa parte de la ciudad, de la parte de Recoleta, haciendo un abrazo a la plaza, diciendo que en realidad la llegada del subterráneo lo que iba a hacer era matar los árboles que había en el parque, etcétera, no sé qué, todo lo otro, y en realidad, digamos, o sea, lo que estamos viendo ahí era un conflicto justamente por que el subte como medio de transporte, digamos, o sea, lo que iba a hacer era facilitar el acceso de esa parte postergada de la ciudad a esta otra parte que es la parte, digamos, o sea, rica. Entonces, ahí había un conflicto que no era un conflicto por los árboles, sino que era un conflicto por las personas, un conflicto por la gente. Entonces, las tecnologías, digamos, o sea, interfieren en esas formas de construir sentidos, digamos, acerca del mundo y de justamente de ordenar los espacios y ordenar los usos de los espacios, por ejemplo. Entonces, el desarrollo de estas formas técnicas, digamos, o sea, en este caso, digamos, o sea, de habilitación de espacios y de uso, inciden, que ya sea de forma deliberada o no, digamos, o sea, en forma contingente, acerca de cómo vamos a movernos, cómo vamos a trabajar, qué tipo de consumos, digamos, o sea, podemos hacer, qué tipo de espacio de recreación vamos a tener. Todas estas cuestiones están puestas en juego al, por ejemplo, pensar en la extensión de una red de subte. Entonces, ese acto técnico, digamos, o sea, que nosotros podemos pensar, está en realidad atravesado por sentidos políticos que, digamos, justamente, digamos, pone en juego y que, digamos, promueve unos y excluye otros, ¿no? Siempre con este doble sentido en el cual estamos pensando las tecnologías, que no sirven solo para una cosa, sino que sirven para un montón de otras cosas más, y, digamos, los usuarios y las poblaciones y los grupos sociales relevantes pueden apropiarse de esa tecnología para justamente pensar a llevarla hacia otros fines donde fue pensada inicialmente. Entonces, eh, digamos, si las tecnologías tienen estos efectos evidentes, la propuesta, digamos, o sea, de Langdon Winner es justamente por qué las tecnologías en sí mismas no son objetos de debate público de una forma tan fuerte como son otros tipos de objetos que tienen que ver con, que yo, no sé, decisiones de tipo político, digamos, o sea, las consultas públicas, etcétera, sino que las tecnologías a veces se desarrollan y se desarrollan como si justamente fueran digamos, neutras o como si no tuvieran este tipo de efectos. Y después cuando se implementan se dan cuenta de que sí, evidentemente tienen estos efectos porque demarcan posiciones, porque afectan intereses, porque generan, digamos, o sea, toda una serie digamos, de procesos en torno al uso de estas tecnologías. Entonces, digamos, cuando estamos pensando en la sanción de una ley, la construcción de una carretera, digamos, la modificación de un centro de transporte, la incorporación de una nueva regulación en digamos, nuestra práctica laboral, se están produciendo en realidad todos estos procesos de reacomodamiento y de construcción y asignación de nuevos sentidos acerca de la tecnología que está en juego. Y digamos, este proceso es un proceso inminentemente político que requiere justamente que nosotros lo podamos analizar en esos términos. Estos son entonces las categorías que son, digamos, o sea, las tecnologías que tienen una intencionalidad clara, digamos, en términos políticos. Pero hay otro nivel que va a trabajar Winner, que tiene que ver con lo que llaman las tecnologías que son inherentemente políticas, y esto es digamos, aquellas tecnologías que por su propio diseño, por las propias características de su diseño, sus propias características, se correlacionan con un determinado sistema de poder y autoridad. Entonces, acá vemos, o sea, hay un ejemplo claro que es en dos tipos, digamos, de energía y dos tipos de usos energéticos. La tecnología nuclear para fines energéticos, por una parte, y por otro la tecnología eh, solar, digamos, el uso de paneles solares fotovoltaicos para también el mismo fin. Son dos tecnologías que se correlacionan con sistemas, digamos, de poder y autoridad totalmente diferentes. En un caso, aunque se usen solamente para el fin de dar electricidad a las poblaciones. En el caso de la energía nuclear, justamente por la complejidad y la peligrosidad de todos, digamos, o sea, sus componentes y sus infraestructuras, etcétera, yo requiero de sistemas altamente verticales y centralizados, incluso militares en la mayor parte de los países, para poder justamente gestionar ese tipo de tecnología. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con secreto, con posibilidad, digamos, o sea, de acceso de las diferentes partes. No cualquiera puede ir a una planta nuclear. Hay un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta, digamos. Entonces, por lo tanto, no se podría pensar en desarrollar ese tipo de tecnología sin un sistema centralizado, verticalista y militar. En contraposición, la tecnología, por ejemplo, de los paneles solares es una tecnología que en realidad, como no requiere, digamos, o sea, demasiada infraestructura y que justamente mejora cuanto más, digamos, o sea, digamos, puntos de captación hay, es una tecnología que se correlaciona mucho más
con sistemas horizontales y no verticales, y por lo tanto, digamos, o sea, más plurales y democráticos que la otra tecnología. Acá tenemos, o sea, los conocimientos que tengo que desarrollar son conocimientos, digamos, que tienen su nivel de complejidad, por supuesto, pero que no involucran riesgo nacional, ni, digamos, o sea, ni un gran, digamos, o sea, volumen de riesgo. Entonces, podemos pensar cómo hay tecnologías que se correlacionan mejor con determinados sistemas que con otros. En este sentido, podríamos pensar de la misma forma de cómo, digamos, o sea, podemos construir sistemas de toma de decisiones que estén correlacionados más con algún tipo, digamos, de tecnología. Si yo pienso que hay una estructura muy vertical dentro de una institución digamos, en la que trabajo, vamos a pensar, digamos, o sea, que determinadas tecnologías, como por ejemplo los reglamentos, van a ser mucho más utilizados en aquellas, digamos, o sea, donde hay una imposición vertical, donde hay alguien que toma la decisión y los otros que la tienen que acatar. Pero en cambio, si pienso, digamos, en otro tipo de tecnologías de toma de decisiones, como el diálogo de saberes, digamos, o sea, o los talleres participativos, o la incorporación de nuevos saberes, voy a pensar que ese tipo de tecnologías se correlacionan mejor con otro tipo de instituciones. Entonces, por ejemplo, si analizo el desempeño de los bachilleratos populares, voy a ver justamente qué tipo de dispositivos metodológicos en términos de esa tecnología, digamos, de organización de la tarea, del espacio, digamos, se van a poner en juego. Entonces, o lo mismo con los sistemas de evaluación, van a ser sistemas de evaluación verticales, van a ser sistemas de evaluación que están midiendo capacidades en vez de resultados, por ejemplo. Entonces puedo pensar justamente cómo el tipo de diseño de tecnología que está siendo puesto en juego se correlaciona con estos sistemas de autoridad que estamos viendo. Entonces, esto, digamos, o sea, básicamente el punto que está tratando Wiener. La cuestión es ver justamente cómo las tecnologías que estamos trabajando en los trabajos finales pueden correlacionarse con alguna de estas dos, digamos, entradas, o con la visión, digamos, de las tecnologías que son inherentemente políticas, porque hay una voluntad expresa de que generen transformaciones a nivel de cómo son los sistemas de toma de decisiones de poder y autoridad, y otros que son justamente las tecnologías que se correlacionan mejor con los sistemas, con determinados sistemas de poder y autoridad, que pueden ser existentes o que pueden ser desarrollados para ese fin. Esto complementa entonces el trabajo que estuvimos viendo sobre la democratización de los sistemas de toma de decisiones que nos presentaba Finberg, como, digamos, la principal cuestión, y nos trae más elementos para pensar justamente de qué manera podemos correlacionar los trabajos que estamos haciendo con las perspectivas de los distintos autores que estamos viendo. Este tema lo vamos a cerrar en la clase que viene, cuando veamos la idea de ciudadanía sociotécnica nos propone Hernán Thomas, y vamos a justamente tener una visión más acabada de por qué estamos pensando las tecnologías como tecnologías que, lejos de ser neutrales, son tecnologías inherentemente políticas. Entonces hay distintos niveles de análisis que estamos viendo con estos autores para poder pensar y para poder incorporar incluso estas reflexiones en los diseños sociotécnicos que nosotros hagamos en el trabajo final. ¿Cómo podemos incorporar estas perspectivas? Si yo pienso el desarrollo de tecnología de acuerdo a lo que dice el Wiener, bueno, el diseño que voy a proponer, por ejemplo, digamos, o sea, corresponde con sistemas más participativos, o al revés, con sistemas más verticales. También puede ser, la cuestión es incorporarlo como parte del diseño. Nos vemos más tarde y la seguimos.